Quiero empezar esta ponencia planteándoos un par de preguntas. La primera de ellas es ¿cuántos de vosotros sois capaces de recordar vuestro primer recuerdo? El primero de todos. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de recordarlo? Levantad la mano. Seguramente cuando erais pequeños, cualquier cosa. Vale, veo que no mucha gente. ¿Qué? ¿Pero qué? Tu primer recuerdo que tú tengas. ¿Eres capaz de recordarlo? Vale. Y tengo otra pregunta más, si funciona esto. ¿Cuántos de vosotros tenéis un recuerdo, ya sea de vuestra infancia o de vuestra adolescencia, que sentís que os marcó y que podríais transportaros a él ahora mismo? Súper nítido. Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, a lo mejor fue un día que os dieron un regalo, fue un cumpleaños. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de viajar a un recuerdo de cuando erais más jóvenes? Levantad la mano. Vale, muchas gracias. Si a mí me hiciesen estas preguntas, voy a usar esto, sí. Si a mí me hiciesen estas preguntas, tengo súper clara mi respuesta. Y hoy os voy a contar mi primer recuerdo. Mi primer recuerdo es de cuando yo tenía 4 años. Era un chavalín así chiquitillo, muy calladito, aunque no lo creáis. Y recuerdo que estaba en el cole y mi primer recuerdo fue un recuerdo traumático. Fue un trauma para mí. Resulta que ese día la profesora nos explicó el ciclo del agua. ¿Sabéis lo que es el ciclo del agua? Espero que sí, ¿no? Tenéis ya una edad, todos tenéis más de 4 años. Bueno, pues el ciclo del agua es la movida esta de que llueve, cae por los ríos, llega al mar, sube y tal. El caso es que la profesora lo estaba explicando y había una curiosidad que no sé si estaba en todos los colegios, por lo menos el mío sí, pero en vez de tener todas las filas de mesas mirando a la profesora, teníamos como grupos de mesas. Teníamos mesas de 6, de 8... Y yo recuerdo que la mía daba la espalda a la pizarra, entonces yo me tenía que girar para ver lo que explicaba la profesora. Recuerdo que tenía 4 añitos, que era un moco, y que, bueno, no sé si habéis estado alguna vez en un colegio, ahora que ya soy más adulto, pero esas sillas eran súper bajitas. Bueno, pues el caso es que la profesora explicó eso ese día, yo me di ahí la vuelta, atendí, y la verdad que entendí bastantes cosas. El caso es que cuando me giré a ver si lo habían entendido mis compañeros, lo que me encontré fue esto. No se habían enterado de nada, estaba uno ahí sacándose un moco y todo. Y yo de muy buena fe recordé una cosa que me dijo mi madre, que siempre me dijo, Pablo, siempre que puedas hay que ayudar a los demás, siempre. Hay que ayudar a los demás, si tienes la oportunidad, ayúdale. Y eso hice. Y me propuse ayudar a mis compañeros cuando yo tenía 4 añitos a explicarles el ciclo del agua. Y les expliqué el ciclo del agua con una historia que yo mismo me había inventado en base a lo que me acababa de explicar la profesora en ese mismo momento. Y empecé a explicarles que las nubes están tristes y lloran y la lluvia cae al mar, bueno, cae a los ríos, bajan por un tobogán, que son los ríos, llegan al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Me inventé ahí una historia para que pudiesen entenderlo. El caso es que cuando estaba terminando esta historia, que estaban todos mis compañeros flipando, de repente veo que el que yo tenía delante, en vez de mirarme a mí a los ojos, empieza a mirar a algo que hay atrás y arriba. Y yo dije, mierda. El caso es que fui a girarme esperándome una profesora cabreada y efectivamente ahí estaba, pero no estaba cabreada, estaba riéndose, se estaba partiendo. Y para mí eso fue algo traumático, porque ver a un adulto reírse de ti era ahí como un poco raro. De hecho estaba toda la clase en silencio y todos me estaban mirando a mí. Fue una situación un poco rara, que en aquel momento fue traumática, pero ahora pues simplemente entiendo que era un adulto, que le haría gracia como un chaval de 4 años intenta entender el mundo con las herramientas que tiene. Y me puso a explicárselo al resto de compañeros, me hizo salir a la pizarra y explicarlo yo. Y ese fue mi primer recuerdo. Y este recuerdo, como veréis en esta ponencia, me ha acompañado el resto de mi vida. Esa parte de intentar entender algo complejo e intentar ayudar a los demás y transmitírselo, algunos ya lo sabéis, otros quizá no, pero algo que me acompaña bastante. Si nos fuésemos, bueno, se me olvidó decirlo, mi nombre es Pablo Reche, también conocido como AuraProts, soy artista 3D, artista digital, también hago edición de vídeo, hago un montón de cosas, y desde hace unos cuantos años también soy formador online y enseño a muchísima gente que vale oro cómo hacer todo tipo de, de animaciones, de producciones y todo eso. El caso es que os he comentado, os he hecho otra pregunta y es si sois capaces de ir a vuestros recuerdos más nítidos de la infancia y de la adolescencia. Y yo tengo 2, no podría elegir ninguno de ellos. De hecho tengo 2, uno es positivo y otro es negativo, ¿vale? Son súper nítidos, o sea, los recuerdo como si literalmente me pudiese teletransportar ahora mismo, como si tuviese una gafas de realidad virtual. Y tengo 2. ¿Por cuál queréis que empiece? Por el malo, todo el mundo siempre con el malo. El malo trata
del día que me quitaron la vida. El día que me quitaron la vida yo estaba en un hospital, esto es verídico, estaba delante de un doctor, en una sala súper ténebre, súper turbia, y la historia buena trata sobre el día que abrí una caja negra. Os vuelvo a preguntar, ¿cuál queréis que cuente? ¿El malo? Joder, qué desgraciado. Bueno, pues casualmente justo es el malo del que vamos a hablar. Sí. Os voy a contar el día que me quitaron la vida. Para todos los que estéis nerviosos, para ver si en algún momento hablo de Blender, paciencia. El día que me quitaron la vida, como he dicho, estaba en un hospital con un médico, estaba mi madre al lado también, y en el momento que eso ocurrió, yo de verdad sentí como si algo se saliese de mí, pero para contaros bien esta historia, tengo que volver un poquito atrás. No tan atrás como cuando tenía 4 años, quizá en la primaria. Y pues cuando yo era pequeño, cuando estaba en primaria, yo tenía un grupo de amigos, éramos 5, y yo siempre me sentí el pequeñito. Ya no solo el pequeñito por edad, al final todos éramos del mismo curso, pero siempre me sentí como menos que los demás. Mi cole era un cole público, como cualquier otro y tal, pero resulta que el grupo de amigos con el que yo di, cuando volvíamos el fin de semana del fin de semana, estábamos el lunes allí haciendo la cola para entrar, porque claro, en aquella época no había WhatsApp para saber qué habían hecho tus colegas en el finde. Entonces era como, vamos a ver qué nos cuentan. Y las conversaciones de mis amigos, estoy hablando en la primaria, a lo mejor quinto, sexto, una cosa así, eran, ay, pues mi madre me ha comprado un polo de Ralph Lauren, ay, pues mi madre me ha comprado unas DC, no sé qué. Y yo estaba ahí sentado, vestido con el uniforme opcional del colegio, que el colegio lo puso para crear un poco más de igualdad y no tanto clasismo, y lo llevábamos solamente 10 en todo el colegio. Pero bueno, ahí estaba yo llevándolo. Y el caso es que esto no lo he contado mucho, ni creo que casi nunca. No suelo contar mi parte más personal en las redes, pero hoy creo que es un caso excepcional. Y es que yo vengo de una familia bastante humilde. Yo soy el tercero de 6 hermanos, de una familia que es increíble. Vengo de una familia humilde, no es que esté en la pobreza, ni mucho menos, pero nunca nos ha sobrado y tampoco nunca nos ha faltado. Yo soy el típico chaval que de toda la vida ha heredado la ropa de su hermano, de su primo, de su tío, he llegado a heredar ropa de mi abuelo, incluso. El caso es que yo entiendo que mis padres notarían que yo no terminaba de encajar y hicieron lo que haría cualquier padre que ve que su hijo no tira para adelante. Y fue apuntarme a deportes. Me empezaron a apuntar a diferentes deportes, me apuntaron a fútbol, aguanté un día, lo de empujar y pegar patas, a mí eso no me molaba. Me apuntaron a ajedrez, que duré una semana, no entendía cómo eso podía ser un deporte. Y también me apuntaron a baloncesto, que ahí sí que es verdad que duré más. Pero yo sobre todo iba pues para pasármelo bien con mis amigos y jugar y tal. Y en el momento que nos federaron y empezamos a luchar, a competir contra gente de otros pueblos y tal, no me gustó esa sensación, eso de competir, así que otro deporte que dejé. Así que eso de encajar, la verdad que no iba conmigo. Era el chaval calladito del grupo, que iba un poquillo por atrás y no había manera de encajar. Pero bueno, el caso es que pasó el tiempo y llegó el día de primero de la ESO. Pasas del cole al instituto, y bueno, pues yo llegué al instituto con mi mochila, primer día típico americano, ahí a ver quién hay por ahí. Me senté en el sitio que me habían asignado, y cuando me senté y miré a buscar a mis amigos, no estaba ninguno. Ya no solo de mis amigos, sino no había nadie de mi clase de sexto. Y fue como, wow, aquí hay algo mal. De hecho, terminó la clase de presentación y al salir fui corriendo a la otra aula a ver si estaban allí, miré las listas y no estaba nadie. Resulta que en mi pueblo, porque sí soy de un pueblecillo de Almería, es una cuesta el pueblo, hay un instituto abajo, hay un instituto arriba de la cuesta y casualmente el colegio está en medio. Pues resulta que todos mis compañeros del cole se habían matriculado en el instituto de abajo y yo en el de arriba, porque vivía a 30 metros de ese instituto. Yo literalmente salía de la casa y estaba ahí ya dentro. El caso es que eso también fue algo un poquito traumático, pero bueno, yo no venía aquí a hablar de traumas, parece. El caso es que fue también una oportunidad de renovarme y hacer cosas nuevas. Y de repente pasó algo que en ese momento fue insignificante y que aunque muchos no lo creáis, no solo cambió mi vida, sino que también ha cambiado la vuestra, y esto es verídico. Un profesor, don Fermín, me sentó al lado de otro chaval que también estaba por ahí medio solillo, que se llamaba Otman. Me senté con Otman, nos empezamos a conocer y pues tuve mi primer amigo del instituto. Ole por Otman. El caso es que empezamos a ir los fines de semana con la bici, nos íbamos por ahí, por la playa, lo que sea, y un día probamos un nuevo deporte,
un deporte que se llama parkour. ¿A alguien le suena el parkour? Sí, ¿no? Y seguro que había escuchado cosas súper chulas del parkour. Ahora mismo sí que es común que la gente conozca esta palabra, este deporte, pero en aquella época lo que la gente imaginaba por parkour era gente sin camiseta pegando saltos de un edificio a otro y haciendo movidas súper raras para partirte la cabeza, como decía mi abuela. El caso es que no era un deporte muy bien recibido, pero bueno, Osman y yo empezamos ahí a hacer ese deporte y poco a poco me di cuenta que había encontrado algo que de verdad me llenaba, porque había encontrado un deporte en el que no competía con nadie, en el que no había nadie juzgándome, un entrenador ni nada de eso, y que además lo estaba haciendo con mi colega y estaba súper guay. El caso es que empezamos a hacer parkour, ahora os pondré un vídeo para que lo veáis. Empezamos a hacer parkour y la sensación que teníamos era increíble. Yo voy a hablar por mí, pero os puedo asegurar que cualquier persona que hizo parkour en aquella época vivió algo similar. Y es que estamos viviendo el nacimiento de un deporte y había vídeos en redes y la gente compartía las movidas que hacían, que se creaban grupos y la verdad que era muy interesante. Pues nosotros nos enamoramos del parkour. O sea, literalmente, sé que suena muy a risa ver a un chaval, en aquella época tendría 14, 15 años, suena como muy a risa que un chaval te diga, ah, sí, me flipa este deporte, estoy enamorado. Pero la sensación nuestra era así, era real. El caso es que este deporte tiene un lema, ¿vale?, que es ser fuerte para ser útil. Este lema, digamos que lo dijo David Bell, que es el fundador del parkour, por así decirlo. Hoy, además de aprender de 3D, aprendéis también de deporte, de parkour. El caso es que este es su lema y a mí me encantaba, sobre todo por la parte de ser útil, la parte de ser fuerte la dejé para otro día. Y esto es un lema que también pues, a mí me ha acompañado durante toda la vida. Creo que es el momento de ver un vídeo. Os he dicho que tenía 14 años, 15 años. También este es uno de mis primeros vídeos, ¿vale? Así que os voy a poner un vídeo en el que yo salgo haciendo ese deporte que me encantaba, que lo grabamos entre todos y que luego lo edité yo. Así que quedaron muy bien con cómo está editado y cómo está creado. Y ahora seguimos. Ese soy yo, ¿eh? Mirad cómo me parto la cabeza. ¡Qué edición! Bueno, pues eso éramos Osman y yo. Además, muchas gracias, muchas gracias. Llevó un montón de esfuerzo ese vídeo. Eso éramos Osman y yo, que decidimos crear un grupo de parkour que se llamaba Sexto Sentido, que es este que veis aquí, y para que veáis lo friki que era, creé un blog para contarle al mundo sobre este deporte. El único problema es que en el grupo solo estábamos Osman y yo, no había nadie más. Era muy raro decir tengo una pareja de parkour, así que creamos un grupo. Y para que veáis lo friki que yo era, hasta nos hice descripciones. Hola, me llamo Pablo, tengo 15 años. A principios de 2011 empecé a practicar parkour con mi amigo Osman. Desde entonces no lo hemos dejado ni pienso hacerlo. Me encanta hacer vídeos, grabar y sobre todo estar con Sexto Sentido, mi segunda familia. Ese era yo. Un chavalín motivado que por fin había encontrado su deporte. Pero eso no era todo. También encontré algo más especial y es que poquito a poco fuimos invitando a diferentes amigos nuestros, compañeros de clase, a que probasen, a que viniesen con nosotros a la playa, a pegar unos saltos en los muros y todo eso. Y muy poquito a poco, esto fue un proceso a lo mejor de varios años, 2 o 3 quizá, se empezó a unir mucha gente. Empezamos a conocer gente de otros pueblos, de otras ciudades, gente súper lejos, y sentíamos que había algo que nos unía y teníamos toda esa sensación de comunidad y era increíble. Y yo me sentía lleno porque por fin había encontrado ya no solo mi deporte, sino también mi grupo de amigos. Yo en ese grupo de amigos no me sentía el más pequeñito, no me sentía apartado, sino que me sentía uno más y por fin encontré lo que tanto quería con aquella edad. No iba a dejar nunca el parkour. Este de hecho soy yo, cuando tenía abdominales. Estuvo guapa esa época. Y os he traído una foto. Ya nos estamos acercando al día que me quitaron la vida, ¿vale? Tened paciencia. Os he traído una foto de un salto muy especial. Este es mi pueblo, Agua Dulce, ahí en Almería.
Y aunque de lo que voy a hablar no es del día que grabamos esto, ocurrió justo en este muro que estáis viendo, ¿vale? Resulta que era domingo, yo bajé a la playa con mi familia, íbamos a hacer una barbacoa, era en diciembre, en Almería da igual que sea diciembre porque hace calor todo el año, allí solamente hay 2 estaciones, la de verano y la de autobuses. Bueno, cuñado máximo nivel 10. Ahí hace calor todo el año, así que bajamos a la playa. Y el caso es que yo no iba vestido de parkour ni nada de eso, pero decidí pegar un saltillo, que iba a salir mal. Iba con unos vaqueros y os voy a explicar el salto. De hecho, podría haberlo recreado porque la escala es bastante similar. Mi idea era ir corriendo por aquí, pisar este muro y saltar, pasándome hasta la arena. Un flipado yo, pero bueno, había que intentarlo. La arena lo bueno que tiene es que es blandita y pues no duele, entonces la idea era caer ahí. Así que cogí carrerilla, salté y cuando iba por este muro a punto de pasarlo, solo tenía que levantar un poquillo los pies y lo pasaba, me cagué vivo y el pie derecho, bueno la pierna derecha, la dejé recta en el muro y me fui al suelo. Fue la típica caída cómica que vemos todos los días en redes sociales y dices, ah mira qué pringao, pues era yo. El caso es que en esa barbacoa con mi familia había miradas raras con mi madre. Porque mi madre me veía que yo andaba como así y me decía, uy, a este le pasa algo. El caso es que cuando nos fuimos de allí me dijo si me pasaba algo y yo, no, estoy bien. No se fió de mí, por supuesto, y esa tarde me dolía mucho la espalda, me dolía mucho el culo y al día siguiente, a primera hora, mi madre me llevó al médico, a urgencia. Fuimos para allá y me mandaron a hacer una radiografía y luego iba a visitar el médico. Lo guay de la radiografía es que me la hizo mi madre, porque mi madre trabaja en el centro de salud y se dedica a los rayos X, así que os he traído en primicia la radiografía. Me estoy desnudando, esto cuenta como desnudarse. Esto es mi interior, ¿no? El caso es que entramos donde el médico a hablar de la radiografía y tal, y me dijo, ¡ostras! La verdad que el médico ese era muy buen rollo. O sea, yo entré en esa sala y, no sé, me transmitió buena energía. Me dijo, mira Pablo lo que tienes aquí, madre mía, te has cargado el culo, te han reventado el culo. Más o menos, me lo reventé yo mismo, pero de otra forma. El caso es que, mirando eso, me dijo que no me preocupase. Me dijo, mira, te has hecho polvo, pero eso en 2 semanas se te arregla. Dice, eres joven, estás flexible, tú no te preocupes, eso en 2 semanas lo tienes bien, así que nada, tómate lo típico, medicina, bla, bla, bla. Yo feliz, contento, pensando, esta tarde me voy a hacer parkour con mis colegas, y si no, pues bueno, en 2 semanas volveré. Y cuando yo me estaba levantando de la silla, que estaba mi madre al lado, de repente, muy lista ella, dijo, doctor, ¿y eso de ahí es normal? ¿Hay algún médico en la sala? Hostia, siempre he querido decir eso. ¿En este vuelo hay algún médico? ¿No? Perfecto, entonces voy a tener más credibilidad, así nadie me corrige. Eso que estáis viendo ahí, cuando lo vio el médico, cuando mi madre se lo dijo, generó una reacción que tampoco se me va a olvidar, que fue literalmente girarse súper rápido al ordenador de la cita y empezó a teclear cosas. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando y de repente me dijo, Pablo, todo el buen rollo que había se cortó. Eso se puso súper serio. Pablo, te he pedido cita urgente para el primer hueco que hay de hacerte una resonancia. Eso fue un lunes por la mañana, justo después del domingo ese. Me dijo, el miércoles tienes que ir al hospital más cercano, te van a hacer una resonancia y en cuanto salgas de la resonancia te va a ver un médico. Y yo, hostia, un médico especialista. Y yo, hostia. Y yo, vale, muy bien, pues para allá que voy. Pero me quedé súper extrañado, en plan, yo qué sé, no será para tanto, ¿no? Si lo que me habían dicho es que en 2 semanas yo iba a poder seguir. Pero bueno, yo fui para allá. El caso es que el miércoles fui al hospital a hacerme la resonancia y después pues fui donde el médico. De hecho, creo que hasta tengo aquel día. Eso fue el miércoles 17 de diciembre. Y esta es la puerta de la consulta. Esto es de otro momento, ¿vale? Lo bueno que tiene ser youtuber es que grabas tu vida entera, así que tengo imágenes de todo lo que os estoy contando. Pero esto es de otro momento, pero este es el sitio. Esta es la consulta del doctor Enrique, mi doctor favorito. El caso es que dentro de esa sala, pues yo entré allí y todo el buen rollo que había donde el lunes, aquí no estaba. Era una sala más bien oscura, se respiraba un aire tenso, había ahí como, no sé, algo iba mal. Y a mí me rayaba porque yo veía a todo el mundo salir de esa sala súper contento y súper feliz y yo pensaba que yo también iba a salir así. El caso es que entré en aquella sala y el doctor se puso a revisar la resonancia conmigo,
también os he traído la resonancia. Esto también es desnudarse, pero ahora es en volumen. Por cierto, una resonancia es como un montón de radiografía, pero a diferentes niveles de profundidad. Si esto lo juntas en Blender, te sale una cosa todo chula. Vale, ya he hablado de Blender. Vamos por culo. Bueno, el caso es que estuvimos viendo esto, también me hicieron otra radiografía más ese día, y el doctor me dijo, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Y entró y me dijo, mira, tienes unas cuantas cosillas en la espalda. Tienes un problema que es el más preocupante en gente de tu edad. Y es que tienes escoliosis. Escoliosis, para quien no lo sepa, es que si me veis de frente, pues tengo la cadera como inclinada para allá y los hombros inclinados para allá. O como cuando estás bailando, lo que sea. Y me dijo que eso es muy preocupante en los jóvenes, porque si sigues creciendo, pues al final te puede generar una malformación y un montón de cosas. Y que realmente ahí es donde más se esfuerzan los médicos en ayudar a la gente que tenía mi edad, con 15 años, 14 años en esa época. Pero esa era la primera. Tenía 3 enfermedades en la espalda, y esa me dijo el médico que aunque normalmente es la que más le preocupa, que en este caso le íbamos a obviar. Esta es la otra radiografía que me hicieron ese día, y bueno, os la voy a explicar. Me dijo el médico, tienes retrolistesis con espondilolistesis y espondilolisis en L4 L5 con un posible derrumbamiento, por ejemplo. Me dijo unas palabras muy raras, que os voy a explicar ahora mismo en qué consisten, ¿vale? Esta es mi espalda. Una espalda normal, o sea, es perfectamente normal que haga una especie de trayectoria así, pero esa trayectoria debe seguir un orden. Y como veis, en mi espalda hay algo muy raro y algo un poquito de raro solamente. Y es que tengo una vértebra en retrolistesis o retrolistesis que está como metida hacia adentro. Esto podría no parecer un problema muy grande, sobre todo para un chaval de 15 años que no tiene ni idea de lo que estaba viendo. Y cuando el doctor me explicó lo que podía pasar, ahí fue cuando la cosa se puso tensa. Me dijo, mira, con estas enfermedades que tienes, que es la espondilolistesis y espondilolisis, hay un problema muy grande. Dice, porque esto es lo común en la espalda de un señor de 50 años que lleva toda la vida trabajando. ¿Tú llevas 50 años trabajando? Yo le dije que no. Y entonces me dijo, mira, por dentro de la columna, nadie se esperaba una clase de medicina, ¿verdad, hoy? Por dentro de la columna pasa esta cosa tan chula que se llama la médula espinal, que conecta nuestro cerebro con las partes de nuestro cuerpo. Si tú quieres andar, tu cerebro manda la señal para allá y la manda por aquí, ¿vale? También me explico que lo que yo tengo es bastante similar a eso. Y los 2 problemas principales que tengo es que al tener esto metido hacia adentro, cuando yo flexiono y tal, las vértebras chocan entre ellas y se desgastan. Entre ellas hay unos discos intervertebrales, que los tengo desgastados, como los de un señor de 50 años, y bueno, esto es en el año 2013. Luego hablaremos de cómo estoy, si queréis, si os importa. Y total, que me estuvo explicando esto y me dijo, mira, básicamente, Pablo, para que tú te enteres, me lo dibujó en un folio nivel pa' tontos, me dijo, esta es tu médula, y cuando llega aquí, tiene que hacer un quiebro. Y es como si fuese un regaliz. Si tú coges un regaliz y empiezas a tirar hacia afuera, tienes que estirarlo, pues se debilita el centro. Y entonces el médico me dijo, por si no te has enterado todavía, cualquier golpe que tú te des aquí, no hace falta que sea muy fuerte, os estoy diciendo mi punto débil, que nadie venga a pegarme una patada ahora por la espalda. Cualquier golpe que tú te des aquí, te quedas en silla de ruedas. Y eso se lo dijo al Pablo de 15 años, enamorado del parkour, que por fin había conseguido tener su grupo de amigos y tener su deporte. Esto fue lo que me dijo el médico cuando yo le expliqué, porque me preguntó, ¿haces algún deporte? Y le dije, hago parkour. Y ya os he explicado antes lo que pensaba la gente del parkour en aquella época. Y me dijo, tienes que dejar el parkour. Yo en ese momento empecé como a disociar porque no me estaba quedando muy claro cómo he pasado de en 2 semanas estás bien a tienes que dejar el parkour. Así que le pregunté, bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Son 4 semanas? ¿Son 2 meses? ¿Son 3 meses? Y me dijo que para siempre. Este fue el momento en el que yo sentí que me quitaban la vida. Porque a mí me había costado muchísimo tiempo y muchísimo trabajo conocer al grupo de amigos que tenía en ese momento, hacer ese deporte,
Me había comido muchos años en el colegio pasándolo mal, no sintiéndome en mi sitio, y de repente me estaban quitando lo que a mí más me gustaba. Así que yo salí de allí hecho polvo. Salí de ahí acompañado por mi madre, nos fuimos para el coche, este hospital está como a media hora de mi casa, y recuerdo que en aquel trayecto solo se me escuchaba a mí llorar. No entendía por qué a mí. Quizá fue uno de mis primeros contactos con el sufrimiento, y es que, pues como he dicho, para mí el parkour lo era todo. Y lo digo en serio, o sea, lo sentía así. Y me acuerdo que le comentaba a mi madre y le decía, pero a ver, con la cantidad de gente que yo conozco, que está todo el puto día en el ordenador, que está en la silla, que no hacen ni el huevo, si a ellos le hubiesen dado esta enfermedad, se la sudaría, le daría igual, van a seguir haciendo, pero a mí, que por fin he encontrado lo que yo quería, y ahí lo pasé bastante mal. El caso es que mi madre, en su eterna sabiduría, me dijo, Pablo, tú ahora mismo no lo entiendes, yo tampoco, pero algún día lo entenderás. Esta es una de esas historias a las que yo me puedo teletransportar ahora mismo a esa sala de ese hospital, y siento mucho si ahora tenemos aquí una energía un poco negativa, pero todo esto tiene mucho sentido, como veréis. Y ahora vamos con el día que abrí una caja negra. ¿Alguna vez habéis abierto una caja negra? ¿No? Sería raro, tendrías que trabajar donde los aviones o lo que sea. Vale, pues el día que abrí una caja negra, venga, vamos a subir la energía. El día que abrí una caja negra fue un día también muy especial al que también me puedo teletransportar, y fue el día que me cambió la vida también. He tenido muchos días que me han cambiado la vida. El caso es que esa caja negra, cuando yo la abrí, vi como todo un mundo de posibilidades se abría delante de mí. Y para contaros esa historia, tenemos que volver atrás y poner un poquito de contexto. Cuando pasó todo esto de tener que dejar el parkour, lo pasé bastante mal, porque al final mi grupo de amigos era el que tenía, yo no iba a cambiarlo. De manera que yo seguía saliendo con ellos, pero yo me quedaba sentado en un banco. Sí, llevaba un gorro Rastafari, no me juzguéis. El caso es que yo me quedaba sentado, no podía saltar, no podía hacer nada, y yo me sentía inútil. Pero inútil como no me había sentido nunca, porque es como si estás muerto de hambre o estás a dieta y alguien pasa con un de donuts y te dice, tú no, y sigue para adelante. Pues eso es lo que yo sentía en ese momento. Lo que me había costado y cómo me lo quitaban. El caso es que ahí recordé una de las frases que tanto me había repetido mi madre a lo largo de toda mi vida, mi madre y mi padre, y es que hay que ayudar a los demás, Pablo, hay que ayudar a los demás. Y también recordé el lema del parkour, ser fuerte para ser útil. Y entonces le di una vuelta y dije, bueno, ¿cómo puedo ser yo útil en esta situación? Yo quiero poder ayudar de alguna manera. Y ahí fue cuando comencé mi campaña de robar cámaras a todos mis amigos. Ahí fue cuando empecé a grabar. Ese fue un poco los comienzos del Pablo Filmmaker. Ahí, como veis, la pose de la espalda siempre súper bien, Pablo. Pues ahí empecé a grabar. Esa era la cámara de mi amigo Otman, ese por cierto que está saltando es él. Y pues como veíamos que otros grupos de parkour se grababan, pues yo también. Pues vamos a grabarlo y vamos a subirlo y vamos a ver qué pasa. Nos comentábamos entre los grupos, la verdad que era una sensación de comunidad muy chula. Y pues poquito a poco fui aprendiendo más y más del mundo audiovisual. Esto es con la cámara de mi amiga Bea, que esto es una de las cosas que más rabia me ha dado en mi vida, y es que yo ya estaba empezando a ahorrar para tener mi propia cámara, mi primera cámara, y para un chaval de 15, 16 años ahorrar 360 euros que costaba la cámara fue complicado. Ahora después os contaré cómo lo conseguí. Bueno, pues mi amiga Bea se la habían regalado y la usaba para hacerse selfies, para subirlos a Twenty, porque en aquella época había Twenty, y solamente lo usaba para eso. Lo bueno es que siempre que yo se la pedía me la dejaba, y con las cámaras de mi amigo fue como yo fui aprendiendo y fui mejorando. Y ahora quiero hablar de un concepto que se llama enfricarse. Si mi padre me escuchase decir esta palabra o ver cómo está escrita, me mataría, porque él es profesor de lengua, y las cosas hay que escribirlas bien. Entonces yo he traído un concepto que a mí me ha acompañado toda mi vida y que os recomiendo a todos, aunque ya sé que muchos de vosotros lo aplicáis en el día a día, y es, bueno, dícese de la acción de volverse loco o obsesionado por una nueva habilidad. Cuando descubre algo nuevo, puede ser el 3D, Blender, tercera vez que lo comento, hay un momento que tú sientes como una energía por dentro que dices, ostras, esto está guapísimo, quiero aprender todo lo que hay y quiero dedicarme a esto, y seguro que todos los que estáis aquí lo habéis vivido. Y si no, ¿qué hacéis aquí? Bueno, puede ser con otra cosa, no tiene por qué ser con el 3D.
El caso es que yo en aquella época me enfriqué de las cámaras a un nivel loquísimo. Me sabía todos los modelos de cámara, me sabía todas las características que tenía, cuáles grababan a 50 fotogramas, cuáles no, incluso cuáles, en vez de grabar a 720, grababan a 1080, que en aquel momento era lo más de lo más. No os cuento ya cuando pasó el 4K. Pues este concepto es algo que mucha gente a veces como que lo oculta y parece que está como mal el estar obsesionado por algo y que la vida se te vaya con una cosa y tal, pero yo considero que hay etapas en las que es lo mejor que te puede pasar. Bien, pues con el tiempo conseguí comprarme mi primera cámara y con más tiempo todavía, mi primer estabilizador. La cámara aquella, la de 360 €, me compré la misma que tenía mi amiga Bea, yo ya había aprendido a usar esa, pues ¿para qué complicarse? Esto también me ha acompañado mucho en mi vida, ¿para qué complicarse? Y la compré ahorrando como podía. Recuerdo que cuando en el instituto teníamos excursiones, yo le decía a mis padres que sí que iba a ir, me daban el dinero, me lo guardaba, y luego el día de la excursión yo me iba por ahí. No toméis ejemplo, ¿vale, Bruno? ¿Dónde estás? No tomes ejemplo, tío. El caso es que yo me iba guardando ese dinero, limpiaba el coche de mis tíos, cuidaba a mis primos, hacía de todo con tal de llegar a eso. Me tiré un año para conseguir comprarla. De hecho, los últimos 50 € los pusieron mis padres porque vieron que me lo estaba currando de verdad. Y después de un mes esperando a que llegase, que en aquella época no había Amazon, ni iba todo tan rápido, y de más de un año intentando comprarla, por fin me llegó la caja negra en la que vienen las Nikon. ¿Alguien se pensaba que yo he abierto una caja de un avión? Y el día que abrí esa caja fue el día que yo vi que se abría todo un mundo de posibilidades. Fue uno de esos recuerdos a los que te puedes teletransportar. Y ahí comenzó, o continuó mejor dicho, la historia del Pablo Filmmaker. Os he traído unos vídeos, no voy a decir que son después de enfricarme, porque considero que uno nunca termina de enfricarse, siempre está uno ahí dándole vuelta y viendo qué es lo siguiente, pero si recordáis el que había editado antes, en 2011-2012, esto fue 2 años después, ya con mi propia cámara. También de parkour, por supuesto. Con timelapse y todo. ¡Buaf! Bueno, creo que ya hacéis un poco una idea. El vídeo mucho más estabilizado que antes, sin transiciones de cortinilla de corazón, ni nada de eso. Yo voy a cortar en mitad. ¡Buf! ¡Qué putada! El caso es que empecé a hacerle vídeos a todos mis amigos, ¿vale? Todo mi grupo de parkour, todos, yo quería que tuviesen su propio vídeo. ¿Porque yo era muy apañado y tal? Pues seguramente no, porque yo tenía ganas de practicar. Y no hay nada mejor para practicar que usar a tus colegas, usarlo en el buen sentido. El caso es que yo empecé a aprender Blender, empecé a aprender Motion Tracking. Todavía no sabía de materiales, por lo tanto este material creo que todos lo conocemos, es el que venía por defecto en las versiones más antiguas. Y bueno, he traído un vídeo para que veáis cómo yo todo lo que iba enfricándome, todo lo que yo iba aprendiendo, lo aplicaba a lo que estaba haciendo en ese momento, que por ahora era grabar a mi amigo haciendo parkour. De hecho también hacía motion graphics y aquí tengo una demostración en el 2014. Qué sonido, ¿eh? El vídeo es mucho más largo, ¿vale? Solo he puesto la parte en la que había efectos. El caso es que yo empecé a aplicar todo esto, todo lo que yo podía a los vídeos con mis amigos, ¿vale? De hecho, mientras que el resto de vídeos de parkour de toda España y de todo el mundo eran persona, salta y punto, incluso a algunos se le ocurraba y hacía storytelling y era persona, salta, se cae y luego lo vuelve a intentar y lo consigue. Los vídeos que yo hacía eran estos. Sí, me ponía tanques, me ponía explosiones, o sea, cualquier cosa que se me ocurriese yo lo metía ahí. De hecho, fue curioso porque la gente empezó a seguir nuestro grupo de parkour, pues en vez de por los saltos, por los efectos. Y eso en verdad fue una putada, porque la gente lo que quiere, o sea, lo que te llena el ego es que te sigan por lo que hacen, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro tema. El caso es que yo iba aplicando todo esto y siempre para vídeos gratuitos que yo hacía para mis amigos, que esto no era ningún trabajo ni nada de eso. También en aquella época me di cuenta que era muy importante el crear contenido como para uno mismo, ya no solo para que lo vean los demás y todo eso, sino para aprender.
Y entonces, este verano, no sé si sale el año, este verano me propuse hacer un efecto visual, por lo menos de 10-15 segundos, cada día, durante el verano entero. Así que os lo voy a poner. Estos son algunos de esos vídeos que nadie ha visto. Puro estilo Zack King. Muchos After Effects por aquí. Esa era mi cama. La típica piscina que tienes al salir de la puerta de tu casa. Iluminación global y todo eso. Shadowcatcher. Y ahora viene Pablo Calvo. Ah, no, todavía no. Este no está muy calvo, la verdad. Ese soy yo. Bueno, y aquí empezó la adicción a la cerveza. De la barata, pero cerveza. Y las patatas fritas. Bueno, el caso es que yo ese verano pues os he dicho que estuve subiendo un efecto cada día y os he mentido. Aguanté 2 semanas. Eso era una barbaridad de estar todos los días maquinando, dándole vueltas. Hubo un día que me hice 3 efectos el mismo día y dije, perfecto, ahora he cogido carrerilla y mañana puedo ir avanzando. Mentira, avancé 3 y me tiré 3 días sin hacer nada. El caso es que yo iba aplicando todo esto a mi aprendizaje y empecé a cruzarme con el mundo de YouTube, ya no solamente para subir vídeos de parkour, también para enseñarle al mundo cómo he hecho ciertas cosas. Esta historia puede que algunos la conozcáis, la he contado más veces, pero bueno, básicamente en el pueblo que yo vivo, está unido a Almería por una carretera que pasa por un acantilado, y resulta que hubo un desprendimiento de rocas, se cayeron, se cargaron la carretera, o eso decían, y cortaron la carretera. El caso es que nadie vio nunca el desprendimiento. O sea, no se podía ver, estaba la carretera cortada por los 2 lados y no había imágenes ni había nada y era muy raro y todo el mundo quería saber qué había pasado allí. Así que yo fui con mi hermana, me colé allí y no solamente grabé las rocas que se habían caído, sino que cogí Blender y le metí un efectito. Así que, y bueno, y además de eso, hice un tutorial de cómo lo había hecho. Vamos a verlo. Hola, me llamo Pablo Reche, tengo 17 años, lo con panadería y este vídeo. Wow. Ya lo siguiente, ¿qué me faltaba? Bueno, ya lo he pedido para explicaros a los que no sepáis, que es un fake, a un montaje, o sea, no pasa nada. Os voy a explicar cómo es. Primero grabé esta toma, que es vacía, sin nada. Realmente grabé 4 o 5 tomas diferentes para ver cuál me venía mejor. Luego vi un programa de edición en 3D, se llama Blender, en el cual... Buah, la interfaz. Entonces, el caso es que aquí voy y me la marco y digo, diseñé este agujero. Mentira, me lo descargué de internet, no sabía ni modelar en aquella época, pero yo le eché huevos, dije, nada, lo he modelado. El caso es que, bueno, pues fui haciendo todo este tipo de cosas, empecé a chocarme con el mundillo de enseñarle al mundo lo que hago. Y también empecé a salir de lo que sería mi zona de confort. No dejé de hacer vídeos a mis colegas, pero empecé a hacerlos a círculos cada vez más grandes. Y por ejemplo hice este vídeo para un evento que hay ahí en Almería, rollo hip hop, en el que mezclan graffiti, skate y todas esas cosas. Y básicamente yo, de forma gratuita, ni siquiera le hablé al ayuntamiento. Yo tiré para allá y grabé el evento y luego les regalé el vídeo. Esto es un trozo solo. El caso, yo ahí empecé pues todo eso de empezar a conocer gente nueva, a hacer este tipo de vídeos. Este vídeo la verdad que funcionó bastante bien y como que lo vio mucha gente en nuestro pueblo y en el pueblo de al lado y empezaron a pasar cosas muy interesantes. Uy, se me ha colado. Bueno, aquí debería salir la imagen de mi amigo Rodri. ¿Qué empezó a pasar? Pues que los vídeos lo empezaron a ver personas que no eran del mundo del parkour, sino que eran de otros mundos. Y lo vio un chaval que vaya a ver ahora que se llama Rodri, que es DJ, y un día me escribió y me dijo, hola, ¿tú eres el que ha hecho el vídeo del evento este? Y le dije, sí. Y me dijo, ah, vale. Me dijo, mira, es que yo me dedico a hacer fiestas. Hago fiestas, las monto, tal. Y quería abrirte un presupuesto para saber cuánto cuesta que vengas a grabar una noche, una fiesta, toda la noche entera, y luego me edites un vídeo tipo after movie.
Y dije, pues muy guay. El caso es que yo empecé a escribirle y le dije, estaba escribiendo y puse, mira, yo esto lo hago por amor al arte, a mí es que me encanta grabar vídeos, así que te lo regalo. Y cuando estaba a punto de darle a enviar, leí que justo me había enviado otro mensaje y me puso, yo había pensado 80 euros. Así que me puse a borrar rápido y le dije, sí, 80 está muy bien. Y entonces empecé a meterme en otro mundillo diferente que era el mundo de las fiestas. Fucking jam. Ese era el Pablo de 16, 17 años, que yo nunca había salido de fiesta y entré en el mundo de la fiesta trabajando en vez de disfrutándola. De esa fiesta, después de esa, la verdad que vinieron muchísimas más con Rodri. Rodri estaba súper contento con el trabajo que habíamos hecho. Hombre, más contento por haber cobrado 80 euros de mierda. Y empecé a conocer más DJs y más gente del mundo de la música. Y conocí a este señor de aquí, que un día se reunió conmigo, el tío ahí de traje. Yo estaba en la escuela de arte en aquella época, estudiando bachillerato, ya ahí con mi ropa ancha. Y el tío me dice, mira, quiero hacer un vídeo porque yo soy violinista, hago música electrónica con el violín, he tocado en Londres, Dubrovnik, en Dubái, no sé qué. Quiero hacerme un vídeo guapo para mi página web. Y yo, perfecto. Me dijo, vamos a alquilar un helicóptero y nos vamos a dar una vuelta y la idea del vídeo es que yo llego a la fiesta en helicóptero. Y además vamos a grabar otro día de fiesta en Granada. Y luego otro día vamos a grabar no sé qué. ¿Qué me cobra? Dios. No sabía qué decirle. Yo solamente por subirme en el helicóptero se lo habría hecho gratis. El caso es que él comentó algo de 50 euros y yo dije, sí, 50 euros está bien. Así que hice este vídeo que vais a ver ahora por 50 euros, voy a poner un trozo solamente, pero también llevaba motion graphics, me compré un mini dron con una calidad desastrosa para grabar un plano y me lo cargué grabando para él. O sea, me duró 2 días. Y bueno, pues ya está. Llega luego a la fiesta y se lo pasa muy bien, ¿vale? El caso es que, también tengo un vídeo de yo subiendo en helicóptero, hombre, ya que me subía, que a menos que grabarme a mí también, ¿no? Me grabó el manager del tío este. El caso es que ahí empecé a tener mis primeros contactos con el mundo de ganar dinero a través del arte, que era algo que para mí era como súper sagrado, en plan, pero si yo esto lo hago por amor al arte, ¿yo cómo voy a estar cobrando? Pero bueno, me dice 50, te cobro 50, me dice 80, te cobro 80, no hay problema. El caso es que, pues ahí empecé a darme cuenta que, oye, lo mismo de todo esto que yo me había enfricado tanto y me había gastado dinero en la cámara y en tanto tiempo en formación, digo, pues lo mismo, de aquí se puede sacar algo. Entré en el mundo de bodas, bautizos y comuniones, un mundo súper poquísimo recomendado, pero que hay que pasar por ahí, es algo por lo que hay que pasar. Y yo básicamente, oportunidad que salía, oportunidad que cogía. No se me caían los anillos, si me salía cualquier cosa random, aleatoria, yo la grababa, grababa lo que sea, cualquier cosa. Me pude comprar también un estabilizador mejor, que esto costaba como 70 euros y también me costó la vida ahorrarlo, pero bueno, ahí ya por lo menos me iban saliendo algunas fiestas con Rodri y tal. Y entonces llegó 2016. En 2016 decidí, ya que había grabado cosas tan aleatorias, juntarlas todas en un vídeo. Y me hice una página web que se llama auraprods.com, que lo mismo suena más de uno. Y en esa página tú entrabas y había una cabecera, que ahora os enseñaré, y abajo un vídeo, y es este vídeo. Así que esto es lo que yo hacía en 2016, con la camarilla que yo tenía. Hay un par de planos que sí que son de gente que me había prestado su cámara, por eso se ven un poco mejores. Y bueno, voy a poner un trocillo para que veáis cómo yo me vendía, por así decirlo.
Bueno, pues este es el vídeo que había en auraprods.com, lo único que había ahí, y una imagen mía. Y cuando yo hice este vídeo tan aleatorio, he mezclado todo lo que he pillado ahí, yo pensaba que de repente me iban a llover clientes y todo el mundo me iba a contratar y todo eso, y sorpresa, Dios, no pasó. No pasó eso, pero tampoco pasaba nada porque no era ese realmente mi enfoque. Yo ese año pasaba de bachillerato a la carrera, hice la carrera de comunicación audiovisual en Málaga, y en aquel verano pues pasó algo muy interesante. Y es que, bueno, sobre todo cuando llegué a la carrera, vi que tenía un montón de tiempo libre. Llegamos allí, la carrera no la recomiendo a nadie, no la hagáis, y empecé un proyecto formativo que básicamente nació ese verano porque dije, tío, Pablo, llevas como 3 o 4 años enfricado al máximo en todo lo que sea audiovisual, cámara, incluso 3D, efectos visuales estaba haciendo ya. Digo, tío, y todo eso lo he aprendido de internet, porque yo, como lo aprendía, yo lo buscaba como podía. Incluso usar el traductor para ver cómo podía buscar eso en inglés o en otro idioma. Y de repente yo me he visto tutoriales en ruso, me he visto tutoriales en inglés, en alemán, y lo que hacía era seguir el ratón a ver qué es lo que hacían. Y no creo que sea el único. Cuando uno no tiene forma de conseguir algo, se busca la manera. Total, que ese verano decidí crear un proyecto para devolverle a Internet lo que Internet me había dado. Internet me había dado de forma gratuita, pues ese resultado que acabáis de ver ahora mismo. Cómo se graba, cómo se edita, cómo se hace el color. Y entonces decidí empezar un proyecto de formación en YouTube, que es AuraProds, y empecé a enseñarle al mundo cómo hacía las cosas. Como veis, ya empiezo a tener más material, más monitores, más malos que cualquier cosa, pero bueno. Y empecé a hacer vídeos. Este era, por ejemplo, sobre la preproducción y la producción. Luego hice otro sobre un fotomontaje. Luego hice otro tutorial de Photoshop con Lightroom. Y fui probando. Y además subí el primer vídeo, pillaba 50 visitas. A la semana siguiente o a las 2 semanas subía otro, pillaba 30 visitas, subía el siguiente, pillaba 35, y subía así como 4 o 5, y hasta día de hoy, ahora puede que haya alguien pensando, hasta día de hoy no he parado. Pues mentira, paré, hice 4 o 5 y paré, porque dije, ¡puf!, no me renta. Yo se supone que lo estaba haciendo por devolverle a Internet lo que Internet me había dado, pero no, estaba midiéndolo a través de las visitas y lo abandoné. Le estuve haciéndolo a lo mejor 2 o 3, no, sí, 2 meses, quizás 2 o 3 meses, y lo abandoné. Así que ese año, en la carrera, lo que me dediqué fue a conseguir clientes. Empecé a entrar en el mundillo de la música, hice diferentes videoclips para, sobre todo, muchos raperos, y pues me pasé el año pues, haciendo eso. Luego también, al verano siguiente, me fui con un colega, con unos colegas de viaje a Londres, hice un vídeo por gusto, no para ningún cliente, sino simplemente para tenerlo yo y disfrutarlo. Y cuando volví a la carrera, me volví a dar cuenta que tenía un montón de tiempo libre. Y dije, venga, Pablo, vamos a volver a intentarlo, ahora sí. Vamos a volver a enseñarle a la gente cómo se hacen las cosas. Y entonces, bueno, este es el vídeo de Londres, no lo voy a poner porque vamos un poquillo justillos de tiempo, no sé si alguien lo conoce, pero bueno, un vídeo repleto de transiciones y de efectos. Me empecé a grabar contando cómo había hecho cada parte de ese vídeo, cada transición, cada efecto. Esto, por cierto, era auraprods.com. Estaba esta imagen y abajo el vídeo. El caso es que seguí haciendo vídeos, hice unos cuantos más, volví con la misma dinámica, empecé a subir vídeos, 100 visitas, 120, 130, la cosa parecía que iba para arriba, pero no terminaba de despegar, y aún así yo no seguía haciendo vídeos, lo volví a abandonar. Lo volví a abandonar y me centré ese año otra vez en conseguir clientes. Ahí hice unos cuantos vídeos que funcionaron bastante bien para cantantes como Beret, Shannon, gente del mundillo de la música así medio urbana. Así que yo, bueno, no tenía mi canal, pero estaba contento. Pero en el verano de 2018 pasó algo, y es que yo me iba a ir, en tercero de carrera, me iba a ir de Erasmus a Polonia. Yo tenía un montón de ganas porque había conseguido un Erasmus en una universidad de cine, una escuela de cine. O sea que yo encantadísimo de irme para allá y aprender. Llegué allí y el primer día nos dijo la profesora, mirad, soy Erasmus, habéis venido a disfrutar de Europa, así que no vengáis a clase, no os vamos a hacer ni puto caso, por favor, no vengáis, os lo digo en serio, iros a ver Europa y yo firmo que habéis venido todo y tal. Yo me volví del Erasmus con todo 9 y habiendo pisado la facultad 3 o 4 días como mucho. A mí no me gustó nada, porque joder, había conseguido por fin estar en una escuela de cine a través del Erasmus, pero la verdad que no pudimos aprender allí como tal. El caso es que de nuevo me vi con un montón de tiempo y dije, venga Pablo, vamos a darle caña al canal de YouTube otra vez. Pero ese año sí que cambió una cosa. Ese año
en vez de hacerlo por devolverle a internet, lo que sea tal, le cambié el enfoque. Y el nuevo enfoque fue, oye, voy a ayudar a la gente. Si son 2 visitas, son 2 visitas. Son 2 personas que hay detrás de esas visitas. Si son 50, pues son 50, pero vamos a ayudar. Esto no se trata de hacerse viral, se trata de ayudar a los demás. Y entonces, estando en Polonia allí, pasando un frío de 1000 demonios, empecé a crear vídeos formativos en los que explicaba de todo. De hecho, el primero funcionó bastante bien, que era sobre cómo hacer música en 8D, que estaba de moda, aprendí a hacerlo y dije, pues lo explico. Luego, poquito a poco, me fui centrando más en los efectos visuales. Os pongo un ejemplillo. Escucha, hermano Juan de las Nieves, por favor, hazme caso un segundo. Estoy leyendo el guión que te vas a hacer para reventar, tío. Échate para el lado y así no te dan. ¿No? Joder, hermano. Y esta temática de por 0 euros se quedó conmigo, la verdad. Se quedó conmigo en el canal. Esto era un tutorial de cómo hacer un croma. Empecé a explicar cosas muy básicas. Y el canal, o sea, el de la música en 8D pilló como, yo qué sé, 40.000 visitas. Fue súper heavy. Entonces a la semana siguiente hice otro motivado y pilló 100. Volvimos a lo de siempre. Pero dije, Pablo, continúa, continúa, continúa. Y así fue. Continué y empecé a crear más y más y más vídeos. Este, por ejemplo, es mi amigo Adrián, que me ha apoyado siempre desde el principio. Es de lo poco que yo me quedo en la carrera, que me haya servido de algo y ha sido conocer a un gran amigo. Y él me apoyaba también en todo, era como mi amigo del parkour. Oye, hermano, se me ha ocurrido una idea, vamos a subirnos en ese edificio y grabamos cómo tiramos la cámara para abajo con un paracaídas. Ah, venga, perfecto, vamos a hacerlo. Se apuntaba a todo. Y ahí fue cuando empecé como a darle ya más caña al tema del canal, pero sin fijarme en si funcionaba o no. Yo quería hacerlo para ayudar a los demás, con eso todo el rato en la cabeza. Esto puede que a algunos ya le empiece a sonar, ya nos vamos acercando al año 2019, esto fue de vuelta en casa de mis padres, algún verano, y muchos podríais pensar que el tema de YouTube es crear contenido hasta que pega un boom y ya eres famoso y te llueven los billetes y todo eso. Y realmente no es del todo así. No hay como un botón mágico al que tú lo pulses y de repente todo te va increíble, sino que es más una cosa de continuar y hacerlo y otra vez y otra vez y otra vez. Y a veces sale bien y a veces sale mal, pero lo importante es no abandonar nunca. Por supuesto hay momentos en los que te puedes ayudar o te puede venir ciertas cosas bien. Yo, por ejemplo, el año del COVID todos estábamos encerrados en casa y claro, creando contenido, pues tú verás, estaba todo el mundo enchufado al ordenador y aprendiendo cosas. Pero si algo tengo que transmitiros es que lo que de verdad hace que tenga resultados, y ya no solamente hablo de un canal de YouTube, sino cualquier cosa, aprender 3D, aprender edición, lo que os dé la gana, no es tanto el me pego un esfuerzo ahí a tope un día o 2 días y lo dejo, sino el continuar y hacerlo 20.000 veces. Hay un marketer americano que a mí me encanta, que siempre pone un ejemplo, dice que había como una clase de alfarería, como de crear jarrones, y a una clase le dijeron, oye, tenéis que crear a final de este trimestre el mejor jarrón que exista. Y a la otra le dijeron, todos los días vaya a crear un jarrón. Y cuando pasó el trimestre, compararon los jarrones. Y por goleada, la clase que todos los días estaban creando jarrones, solamente de la práctica habían conseguido hacer el jarrón perfecto, mientras que la otra clase tenía jarrones buenos, pero habían pasado tanto tiempo pensando en cómo hacerlo que al final no lo habían ejecutado. Bueno, pues eso es algo que yo quiero transmitiros y que es súper importante y que yo creo que es el secreto del éxito de mucha gente que vemos todos los días en redes sociales. No se trata tanto de esforzarte y hacerlo ahí una vez fuerte y pensar mucho en cómo hacerlo, sino más de echarle cara. Yo ya lo he enseñado, cuando era más pequeño me apuntaba a lo que sea, hacía el vídeo, el que saliese, si tiene que ser de boxeo, de alguien bailando, cualquier cosa. Entonces llegó esto. ¿Quién reconoce esta escena? Cuando creé el canal de YouTube, pues con esa intención de ayudar a los demás, obviamente llega un punto en el que ya llevas 3 años subiendo contenido sin parar, ayudando a los demás, y dices, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Le estoy dedicando todo el tiempo a YouTube, tengo que comer de algo. Yo estuve un tiempo en casa de mis padres, pues mira, pues muy bien, muy cómodo, pero recuerdo que soy familia numerosa, y la casa llena de gente era bastante agobiante. Así que dije, yo tengo que salir de aquí de alguna forma. Y entonces dije, bueno, si las formaciones me funcionan bien, las formaciones gratuitas, vamos a ver qué tal con las formaciones de pago. La verdad que funcionó súper bien, ahí fue un poco... ahí fue cuando nació Aura Prods, más como... nació Aura Prods más como empresa formativa, más que productora, que al mismo tiempo pues también íbamos haciendo todo ese tipo de cosas.
Aura Prods, para quien no lo conozca, es bueno, el proyecto que yo llevo a cabo, que trata de ayudar a los demás, ya no solo a convertirse en artistas digitales, sino también a poder monetizarlo y poder vivir de ello. Una de las claves también que yo creo que me han ido llevando a donde he ido es también centrarme mucho en la parte del marketing, pero bueno, eso lo podemos dejar para otra conferencia, si el año que viene me queréis volver a invitar. y esa empresa, que nació así con la intención de ayudar a los demás y tal, se ha ido convirtiendo poco a poco en mi bendición. Gracias a los cursos pude dar la entrada a mi humilde casita, bueno, quizás no tan humilde, y poquito a poco hemos ido consiguiendo cosas. Ahora 4 personas viven de este proyecto, 4 personas que estamos trabajando todos los días por ofrecer los mejores cursos posibles, la mejor formación. Y eso que ocurrió un día, que un profesor me sentó al lado de otro chaval, me cambió la vida. A mí y a muchísima gente. Si no hubiese sido por eso, yo no habría conocido el parkour, tampoco habría tenido la lesión, que eso también es importante. Sin la lesión tampoco habría conocido el mundo del audiovisual, el mundo del 3D, el mundo de los efectos visuales, y seguramente ahora mismo no estaría aquí de pie contando esto. Pero antes de terminar esta ponencia, quiero hablar de una última cosa, que es de la frase que me dijo mi madre en aquel coche el día que me quitaron la vida. Yo no lo entendía. Yo sufrí un montón esos meses porque no era capaz de entender por qué a mí. Con lo que me había costado por fin tener un grupo de amigos, tener un deporte, tener algo que de verdad me llena, y de repente veía cómo me lo quitaban y mi madre me decía, tú no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Y quiero deciros que lo he entendido, que estoy súper orgulloso de todo mi camino, de todo lo que me ha ocurrido, de todo lo bueno y también de todo lo malo. Y que si alguien aquí ahora mismo está sufriendo con cualquier cosa, ya sea porque un proyecto no sale adelante, porque un presupuesto, lo que sea, cualquier bloqueo, incluso cualquier enfermedad, como me pasó a mí, quiero animaros y quiero deciros que con el tiempo todo lo vais a entender y todo se pondrá en su sitio. Y ahora mismo ni siquiera estoy al final de la historia, seguro que a la historia le quedan muchas cosas por contar, pero eso las contaré en las siguientes Blendiverias. Muchas gracias.